En otras palabras, se siente muy contento de contar en el día de hoy con la presencia del doctor Andrés Carbó. El doctor Andrés Carbó es un gran amigo de la República Dominicana, amigo nuestro, y un científico muy destacado, PhD en geología. Su campo de atención, de investigación, es el mar, la oceanografía. Dirigió el Departamento de Geodinámica de la Universidad Complutense de Madrid, que es el departamento responsable de las investigaciones marinas que realiza el Estado español a través de los buques de Estado que hacen investigaciones en sus propias áreas y en plan de cooperación y de investigación científica en muchos países del mundo. Fue el investigador principal por muchos años de las campañas de oceanografía de la Universidad Complutense de Madrid, profesor ad honorem de esa universidad. Y con él vamos a tratar un tema que nos cautiva a los dos. Tenemos ese campo en común, los espacios marítimos, los espacios oceánicos. Don Andrés, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en nuestro programa, en otras palabras. Y quisiéramos empezar con esta pregunta. Los océanos representan el 70% de la superficie del planeta. El planeta azul, Gaia, como le dicen a algunos científicos. De los 510 kilómetros de superficie del planeta, el 70% aproximadamente es de agua, de espacios oceánicos. ¿Qué representa eso para el futuro de la humanidad? Porque la humanidad hasta hace muy poco estaba todavía explorando los espacios terrestres, las cumbres sobre todo, y todavía hay muchos espacios poco conocidos en la superficie terrestre, y siempre se había hablado de que nos estábamos concentrando en los espacios exteriores, pero nos estaba olvidando de los espacios marítimos. Entonces, yo quisiera una reflexión inicial del programa sobre este tema. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, doctor Pelegrín, nos conocemos hace muchos años y es un placer estar hablando con usted. El problema que existe en los espacios marítimos es que la humanidad ha vivido de la tierra emergida, que es solo el 30%. Y con eso hemos vivido desde la noche de los tiempos, desde nuestros ancestros, cuando deciden emigrar desde las zonas de África y se expanden por todo el mundo, desde hace 100.000 años y tal, hasta ahora. El mar se le utilizaba para transportar, para ir a otro lugar, para comunicarse, pero una cierta explotación, la pesca, pero los fondos no se conocían. Pero no se conocían porque tampoco podían conocerse, no había instrumentación. Eran los abismos. Normalmente era el hogar de Vulcán, de Neptuno. Y muchas frases había, las Nereidas poéticas, pero realmente no se podía conocer. Lo que empezó a conocerse cuando se desarrolló una tecnología suficiente que ha sido en tiempos modernos. Realmente, digamos que es la Segunda Guerra Mundial, cuando por necesidad de identificación de submarinos, pues empiezan a aparecer instrumentos que nos permiten saber cómo es el fondo, por lo menos su morfología, las profundidades y lo que hay allí. Esos aparatos son los sonares. Son el ASDIC, que era lo que tenían, y luego los sonares, pero bueno, esto utilizado como ecosondas permite
conocer cómo es el fondo, pero no por debajo del fondo, o sea, no la tierra que hay de allí, que es lo que tiene, pues puede tener recursos, puede tener, en fin, un montón de cuestiones que desconocemos, o desconocían. Se desconocían en ese momento. Pero en la Segunda Guerra Mundial hubo un fenómeno muy curioso, y es que hubo personas, científicos, que en aquel momento estaban enrolados en aquella guerra. Hubo un geólogo americano que fue director posteriormente del servicio del Departamento de Geología de Harvard. Era teniente de navío en ese momento y estaba en un barco de transporte que hacía los viajes constantes entre Estados Unidos y el Reino Unido, sí, llevando material, y lo que hacía era que con la ecosonda, que eso sí que lo tenían, pues iba haciendo mapas, haciendo perfiles del fondo del mar, pero claro, tuvo muchísimos perfiles. ¿Por qué pasó? Y empezó a descubrir cosas curiosas, como que había cordilleras, que había grandes fosas, y empezó a ordenar todo aquello, empezó a discurrir sobre aquello, y empezó a trabajar además con otros científicos geofísicos que se dedican al paleomagnetismo, es decir, en base al magnetismo residual que quedan en las rocas cuando se enfrían, en el momento en que se enfrían, nos puede dar la roca cuando se enfría, cuando pasa por debajo de una temperatura, que es la temperatura de Curie, se magnetiza, de acuerdo con el campo magnético. Y que conserva la característica sí, de ese momento. Es la historia escrita en roca. Claro, conserva esa característica porque luego, cuando va variando el campo magnético, sí, estamos hablando de que una masa de magma que haya salido en el Eoceno, en el Mioceno, es decir, con varios millones de años, esa roca luego empieza a sufrir el campo magnético que hay en la Tierra, y entonces va variando. Y lo que sí puede hacerse, ese residual, hay un ciclo, que ese residual queda siempre. Si esos materiales, se sacan esos materiales y se les pone en un lugar, en una cámara donde se genera un campo magnético igual y contrario al que hay actualmente, lo que queda es el residual, que nos dice hacia dónde apuntaba el polo y cómo estaba aquello. Dicho en otras palabras, la historia natural de la Tierra, sí, nos va dejando, a través de esas investigaciones muy específicas, muy concretas, un registro de cómo la ubicación de la Tierra ha ido girando. El polo magnético ha cambiado, claro, y lo que estaba en el norte pasa al sur. Lo que pasa es que el polo norte y el polo sur han hecho inversiones. Sí, sí. Alrededor de la... Hoy día, bueno, conocemos la dorsal centrooceánica, sí, que es por donde, sí, se abre el océano Atlántico y está entrando constantemente, sí, material del magma. Eso lo ve cualquiera que viaja en el avión y tiene el mapa que te ponen, sí, se ve perfectamente, sí, en el centro del Atlántico, donde está la dorsal en medio. El Atlántico no existía, estaban unidos los continentes, se va separando. Sí. Lo que sucede es que al irse separando, se cogen rocas de distinta distancia, se puede ver a la velocidad que se ha ido abriendo, sí, desde el momento en que se abrió el Atlántico. Son esos mapas que hay unas bandas negras y blancas, sí, alrededor del centro, y entonces se sabe a qué velocidad se ha ido abriendo el Atlántico, tal y como lo tenemos. Pero esto... En otras palabras, la Tierra muda su piel. La Tierra cambia constantemente. Sí. Para mí, uno de los problemas es que el cambio climático, una parte importantísima, se produce con tiempos geológicos. Sí. Y los humanos tendemos a meter todo en nuestro esquema de tiempos, que es muy corto comparado con el de la Tierra. Sí. Para nosotros es muy largo. 80, 90 años es muy largo, pero para la Tierra eso tiene millones, mucho menos de segundos. Y todos eso, siempre queremos meter los cambios en nuestro esquema de tiempos, que no coincide. Sí. Pero en la investigación del mar, durante mucho tiempo, se empezaron a hacer cosas, la industria del petróleo pues movió mucho la investigación, pero era, digamos que, visto desde hoy, entre comillas, rudimentario, hasta que se produce el gran avance tecnológico de los años 90, cuando se miniaturizan los sistemas electrónicos,
era necesario para mandarlo en los satélites, empieza a funcionar toda la industria aeroespacial, y cuando la informática da un salto gigantesco que nos permite coger millones y millones de datos que antes no podíamos tratar, aquellas masas de datos, y ahora cualquier volumen de datos, por grande que sea, se puede tratar y se puede registrar gracias a que tenemos esos aparatos que la microelectrónica ha favorecido. Hoy día para nosotros es sencillo tener ordenadores potentísimos en nuestro teléfono que llevamos en el bolsillo, la lavadora que está en casa y no sé qué. Todo eso es bueno destacarlo. Un celular inteligente, un iPhone por ejemplo, tiene más poder de acumular datos, de registrar datos, de procesar datos, que el ordenador que usó la NASA para el envío de las primeras misiones al espacio, incluso la misión que fue a la Luna. Tenía menos capacidad que el aparato inteligente. Y la mayoría de los que usan el aparato inteligente no saben cuáles son las potencialidades de ese aparato. Por supuesto, saber todas es muy complicado. Pero yo le puedo contar una cosa personal. Yo cuando hice mi tesis en los años 70, el ordenador era un ordenador de válvulas que ocupaba un edificio que cuando se calentaba paraba y que había que meter los programas en fichas perforadas y tenía mucha menos capacidad que lo que tiene un iPhone hoy día. Y se hacía una tesis con aquello y era un avance aquello. Era la época en que se decía, esto está hecho por ordenador. Y entonces parecía que era cierto porque estaba hecho por ordenador. Bueno, el ordenador dependía de lo que le metieras allí. Pero la frase se utilizaba, no, esto está hecho por ordenador. Y aquello parecía serio. Esos ordenadores tenían menos potencia que el que llevo yo ahora en mi bolsillo para llamar por teléfono. Todo esto es lo que ha permitido hacer investigaciones y conocer no solo la morfología del fondo, sino todo lo que hay debajo, que es el 70% de la Tierra, y por tanto pues todas sus condiciones, riquezas, etcétera, pues son importantes. Y es muy importante la morfología también, porque eso condiciona los movimientos de las grandes masas de agua que condicionan a su vez el clima. Don Andrés, antes de pasar a analizar esos detalles, a mí me gustaría, porque usted bien apuntó los avances técnicos, pero hay sin duda un avance que hizo la humanidad, que es cosa rara porque normalmente la humanidad está muy rezagada en lo que se trata de regulación. Sin embargo, en el mar, a partir de 1970 empezó a discutirse, 73 propiamente, la tercera convención de los derechos del mar. Ya habían dos convenciones anteriores, una del 58, que duró poco, ya en el 60 se hizo un informe de un proyecto de convención que resultó en una gran frustración colectiva, pero ya en el 73 empezó a discutirse la Convención de los Derechos del Mar, la tercera convención, que termina de concretarse en la Convención de Montego Bay de 1982. Esa convención, en términos normativos, dio un paso adelante porque empezó a definir con sentido preventivo, a partir de una advertencia que hizo el embajador Martés Arbí Pardo, la necesidad de que se regularan los espacios, porque ya se veía eso que usted indicaba, el avance de la ciencia, la capacidad de las potencias de controlar los espacios marítimos y por tanto la necesidad de que se evitara una nueva colonización de los espacios marítimos y se ordenaran mejor los espacios para evitar choque entre las potencias y entre los países desarrollados y los países emergentes que estaban luchando por la descolonización de la tierra. Entonces, esa Convención de los Derechos del Mar que crea la zona, que es la extensión de la plataforma. La extensión de la plataforma. ¿Qué representa para la humanidad en términos de regulación de los espacios marítimos y cómo facilita la investigación científica? Yo quiero que ese tema lo tratemos en el próximo segmento, porque ya nos están indicando
que tenemos que hacer una pausa. Sí. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con este programa, en otras palabras, dedicado a analizar lo que representan los océanos y sus recursos para el destino de la humanidad con un científico de alto nivel internacional, el doctor Andrés Carbó Rosabel, PhD en geología, con gran experiencia en oceanografía, investigador principal de estos temas de la Universidad Complutense de Madrid y del propio Estado español en las incursiones científicas que se han hecho en diferentes partes del mundo. Don Andrés, en el segmento anterior les hemos planteado una pregunta sobre la importancia de que la humanidad se anticipara a establecer algunas normativas que, como bien usted destaca, solamente pudieron ponerse en práctica muchas de ellas, especialmente lo que es la convención, la parte relativa a la exploración minera en los fondos marinos, después que en los 90, precisamente en los 90, las potencias marítimas llegaran a un acuerdo con el grupo de los 77 en el marco de Naciones Unidas. Entonces, queríamos una explicación de su parte. Sí, bueno, yo conozco un poco la historia de esto, pero no conozco los trasfondos que usted conoce, que conoce más en ese aspecto. No soy experto, no soy jurista. La humanidad, por desgracia, siempre avanza a saltos y a saltos que están condicionados por guerras. Sí. No hay una guerra, o sea, no se hace nada y de repente hay una guerra, y había un avance rápido que había generado aquella guerra. Estoy hablando desde igual, la noche de los tiempos. Sí. De hecho, el mar siempre se intentó controlar, pero había dos visiones, la visión civil y la visión militar. La visión militar era proteger el agua de la zona donde podía venir un enemigo y te podía cañonear. Sí. De ahí venía la idea famosa de las 3 millas náuticas, porque era lo que, según definían, lo que un observador desde una playa podía ver el alto de los palos de un barco que entrara en esa zona, o hasta dónde llegaban los cañones. El tiro del cañón. Sí. Eso del siglo XVII lo establecen y duró casi hasta la Primera Guerra Mundial o algo. Sí, la Primera Guerra, porque los primeros intentos serios se hacen en Ginebra, en aquello. Hubo alguna cosa antes, como fue se determinó con anterioridad a esto la zona jurisdiccional, las 12 millas, como máximo, pero hubo un cambio allá por después de la Primera Guerra Mundial, un cambio condicionado
por bueno, la actividad de la prohibición en Estados Unidos, porque los señores que traficaban con alcohol pues tenían unas lanchas muy rápidas y 12 millas no era suficiente. Y establece la zona contigua, otras 12 más para poder cogerlos, pero esto tenía un carácter fiscal. En Ginebra no se logró mucho, se estableció sí las 12 millas y tal, que bueno, ya era algo. No eran las 3 de antes, pero de siempre había habido una cuestión civil donde lo que había el criterio aquel de que la tierra domina el mar. Sí. Pero era ya desde el punto de vista civil, de la actuación industrial o de lo que fuera. Posteriormente hubo una declaración en el 45 de Truman donde habló, es que hay un término confuso. ¿Plataforma? No, habló... Hasta donde llegue la plataforma. Él habló de la plataforma geológica. Sí. La plataforma geológica llega hasta 200 metros de profundidad. Y estamos hablando de 4.500 metros de profundidad y lo llaman plataforma, digamos, plataforma jurídica. La proyección de la masa continental hacia los océanos. Sí, porque lo que se utiliza es que cuando hay muchos sedimentos, hay dos tipos, la corteza continental y la corteza oceánica. Lo que pasa es que la corteza continental es lo que se va erosionando y va tirando sedimentos en el mar. Y entonces la idea que se utilizaba es que, oiga, ese material que hay ahí, que puede ser 4.000, 7.000, 10.000 metros, es mío, viene de mi terreno y además con los recursos, con los restos orgánicos que allí van y los restos vivos que hay, todo eso es mío, que viene de aquí. Eso es lo que lleva a las zonas económicas exclusivas. Pero la manifestación que hizo Truman, que fue el que dijo la plataforma geológica, fue en el año 45 recién terminada la guerra. La declaración Truman. Pero posteriormente le añadieron ya una coletilla que decía hasta donde se pueda llegar con los elementos industriales que permitan explotar. Claro, eso es todo. Porque cuando pasan los años, pues puede ser todo. Y claro, había que acabar regulando porque cada vez, pues... Y entonces, efectivamente, es la primera vez que se intenta regular los océanos porque existía, después de la Guerra Mundial, de la Segunda, aunque ya estábamos en la Guerra Fría, pero bueno, existió durante un tiempo la idea de que ya había sido la última, no podía, ya se dijo después de la primera, no podía haber más guerras y aquello había que de alguna manera empezar a ordenar las cosas, no con vistas a defensa y ataque, sino ordenar todo aquello. Y entonces efectivamente hubo varios intentos y ya llegan a Montego Bay, donde estuvieron, hicieron tal, y se establece la zona económica exclusiva, que conoce que eso es hasta 200 millas. ¿Y por qué se cifra 200 millas de longitud? O sea, ya no son... Desde la línea de base recta o normales. Desde la línea de base recta. O archipelágica. 200 millas, que para entendernos, pues la milla es 1,852, pero si multiplicas por 2 y le quitas el 10%... La milla marítima, vamos a precisar. Porque... La marítima, ciertamente. Multiplicas por 2, le quitas el 10% y un pelín, y más a ojo, 200 millas, pues son 400 menos 20, 380, un poco más, 350 o 360 kilómetros, más o menos, para hacernos una idea, si no se está muy habituado a trabajar con millas. Eso es curioso porque ya está muy fuera de la plataforma geológica. Es plataforma jurídica. Y entonces hubo un acuerdo curioso porque se juntaron la idea. Los americanos querían prolongar su zona, tienen una zona extensa y querían prolongar, aunque tenían problemas con Canadá. Y hicieron algo... En el Golfo de Maine. Dijeron que la media de las plataformas geológicas en el mundo eran 200, hasta 200 millas. Bueno, era una media, vale. Pero tuvieron el apoyo de toda la zona occidental de Sudamérica, todos los países, Chile, Ecuador, Perú, etcétera, porque sus intereses pesqueros, que siempre habían pescado debido a la corriente de Humboldt, eran 200 millas lo que necesitaban. Entonces tuvieron el apoyo también de estos países y entonces acabó diciéndose, pues para no discutir, jamón para todos. 200 millas
es lo que tienes en zona económica exclusiva. Pero a partir de ahí empezó la extensión. La discusión de plataforma continental que puede llegar a 360 millas. Hasta 350 Sí, de momento, sí. porque también Sí. lo otro era mar libre, Sí. mar internacional, pero ya al principio lo que era mar internacional había una comisión de la ONU que era la propietaria de aquello y era la que daba, había que entregar cualquier exploración que se hiciera con cualquier técnica nueva que se hiciera, etcétera, había que al control y de la ahora comisión. ya se va a hacer como un permiso minero donde van Sí. unos señores, o sea que aquello va avanzando y eso es un poco peligroso porque la zona internacional debería respetarse lo más posible, pero bueno, los designios políticos son inescrutables casi y es muy difícil entrar a eso. Pero la República Dominicana tiene una zona donde puede extenderse por el noreste. Por el noreste queda una zona que puede llegar aplicando esto. El llegar hasta las 350 millas hay 3 normas. La norma de a 2.500 metros de la isobata. de la isobata, o sea, la profundidad de 2.500 metros son 100 millas. Que puedes estirar a partir del pie del talud, tal 60 millas, o aplicar una norma que es la norma Gardiner, que suele ser la que mejora, que lo que indica es que tiene que ser los sedimentos tuyos que han ido al mar, que han seguido más, si la proporción que tienen con relación al pie del talud es más del 1% de la distancia al talud, era la ley Gardiner, eso es tuyo. Y puedes prolongarlo hasta donde sea, pero si se pasa de 350 millas, ahí ya no. Don Andrés, vamos a hacer de nuevo un alto y en el próximo segmento vamos a abordar otra vertiente de este tema oceánico, porque es oceánico en todo el sentido de la palabra. De nuevo, con su permiso. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con este programa, en otras palabras, en compañía de don Andrés Carbó, el doctor Andrés Carbó, un PhD en geología y oceanografía, investigador principal de la Universidad Complutense de Madrid y del Estado español en investigaciones que se han hecho en muchas partes del mundo. Es un verdadero privilegio de este programa contar con su compañía y su acervo de conocimiento en esta materia. Don Andrés, nosotros quisiéramos ya en este segmento del programa hablar un poco por su experiencia, que ha estado en casi todos los océanos. Casi, no, todos en no. Todos, bueno, quisiéramos que usted nos refiriera lo que representa los océanos en términos de energía para la humanidad
minería para la humanidad y eventualmente también alimentos y principios activos para la industria de la farmacia, la biotecnología en el mundo. Bueno, en los océanos tenemos que considerar tres cosas distintas. Tenemos la lámina de agua con una dinámica, unos movimientos absolutamente relacionados con el clima, la vida dentro de esa lámina de agua, que es toda la biología de todo lo que hay allí, y lo que hay en el fondo, bajo el fondo. Mi especialidad es de lo que hay en el fondo y bajo el fondo. No soy biólogo ni llevo cuestión de física marina, de dinámica marina. Entonces, opinaré. Lo que sí sucede es que, lo que sí sé es que esa dinámica de los océanos está muy ligada con el clima. Claro. Evidentemente es muy curioso la corriente circumpacífica que hay circumpolar en el sur. Cuando vas a la Antártida, pues sabes que hay una corriente que da la vuelta al mundo, porque el mundo tiene toda la Tierra en el norte. En el norte, no sé, a 40 grados... El refrigerador, para decirlo en otras palabras, para que la gente entienda, el refrigerador, el aire acondicionado del planeta, es precisamente esa dinámica de las corrientes de agua y la importancia, oceánicas. Y la importancia de preservar la Antártida es porque ese circuito de agua todo alrededor del globo, dando vueltas, que es lo que hace que no salgan los icebergs del sur hacia el norte, no como en el Polo Norte. Bueno, hay una diferencia fundamental. El Polo Sur es un continente, con hielo encima. El Polo Norte es un casquete de hielo, no hay continente. Que eso es una diferencia eso es importante. Muy importante, la corriente esta circunpolar, he empezado a decirlo de circumpacífico varias veces. El asunto está en que una ciudad a 40 grados de latitud norte, pues yo estoy en Madrid y hasta el Polo Norte, pues queda toda Europa, queda todos los países escandinavos, queda todo, por el otro lado queda Siberia, queda la parte de Canadá en el norte, Alaska, llega casi hasta el polo. En el sur, de 40 grados para abajo, es que 40 grados es el sur de Australia o por ahí, y no hay nada hasta el polo. O sea que en el norte es algo así como si se cortara todo desde Italia, desde España, para arriba y se quitara. Es agua, y el agua está dando la vuelta al mundo. Solo hay un sitio estrecho, que es el paso de Drake, el mar de Oces, que decimos nosotros todavía, porque pasó por ahí 75 años antes que Drake. Drake pasó obligado porque los españoles entraban por el estrecho de Magallanes, el paso de Magallanes, por los canales, pero claro, Drake no podía porque había cañones, y entonces tuvo que dar la vuelta por un sitio bastante malo para pasar en barco, porque se salta mucho. Pero salvo eso, que además circula el agua a mucha velocidad, eso es un refrigerador gigantesco que tiene, luego están todas las corrientes, cálidas, frías y tal, pero yo no soy experto en eso, ni en biología marina, pero sí el fondo. Hoy día tenemos instrumentos para conocer lo que hay debajo, como lo hacemos en la Tierra. En la Tierra se saca el petróleo de bastante abajo, la minería, hay que trabajar abajo. Hoy día tenemos instrumentos para investigar la minería y los recursos que haya en el fondo, como se tienen en la Tierra. Ha costado, porque no es igual de fácil trabajar, pero hoy día tienen precisión suficiente para trabajar sobre esto. Y la minería de mar, porque esto es algo que está en la Convención de los Derechos del Mar. Ya la humanidad ha luchado mucho por, la cultura, las instituciones, la vida humana es energía y minería. Todo lo que estamos viendo, que no hace posible que nos comuniquemos con ustedes, es fruto precisamente de la energía y de la minería. A veces se nos olvida. Hasta los alimentos que consumimos están vinculados al proceso del desarrollo de la energía y la minería. Pero con la Convención de los Derechos del Mar se pudo empezar a regular algo importante, que en los fondos marinos
se pudo comprobar, hay en la superficie y en las profundidades concentraciones de nódulos polimetálicos, de manganeso, estructura ferromanganesa y sulfurosas que producen hasta metales como el oro, la plata, el platino. Entonces, la humanidad en eso está explorando. ¿Qué en su conocimiento a futuro, qué puede representar eso? Los nódulos polimetálicos es lo primero que se ha empezado a trabajar, o lo primero que se conoce, porque están en la superficie, no hay que bajar más, allí se tiene esto, y bueno, se pueden localizar. Para los nódulos polimetálicos el problema momentáneo es que es mucho más barato conseguir esos metales en tierra. Superficie. Y entonces pues avanzó mucho en eso, pero está parado, por una razón económica. Pero ahí está, hay grandes cantidades de estos materiales, de estos metales, que están ahí en el fondo, en la superficie, y el único problema es económico, para que no se extraigan. Eso por una parte. Por otra parte, la corteza oceánica, bueno, aparte de una capa más o menos potente de sedimentos, lo que tiene son rocas, ígneas, rocas metamórficas, rocas volcánicas, que es lo que justo donde se explotan los metales en la Tierra, en la Tierra emergida. Esos son los fondos marinos. Ahí se ha entrado poco en esto todavía, aunque se conoce la composición de las rocas, se sabe lo que tienen, eso se conoce y hay posibilidades de trabajar en ello. Pero claro, hoy día extraer esos metales todavía sigue siendo mucho más caro que extraerlo pero son reservas enormes. Hay una cosa, en cambio, que sí es una reserva que se está explotando, que son petróleo y gas. Petróleo y gas, que siempre pensamos en hidrocarburos, en la gasolina y el gas para no sé qué, pero bueno, de esos hidrocarburos se obtienen muchos productos químicos. Que se están utilizando en medicina, la agricultura, en medicina y en un montón de cosas. Sale también de ese... Toda la industria de abono en buena medida descansa... De esos hidrocarburos salen esos materiales y siempre están investigando los químicos, la ingeniería química siempre está trabajando en eso y hay muchos productos, pero siempre pensamos en la gasolina porque es lo más cercano, pero hay muchas más cosas que salen de esos hidrocarburos, desde los asfaltos de las carreteras hasta que bueno, a ver qué se saca para las carreteras si no hay hidrocarburos, desde eso hasta los productos químicos, farmacéuticos, abonos. Don Andrés, una pregunta. Eso sí que se está sacando y sí que se puede investigar. Una pregunta ya relacionada a un campo que es de más interés inmediato para los dominicanos. República Dominicana tiene un emplazamiento geológico que usted conoce, ha estudiado como pocos. Creo que usted, y quiero decirlo aquí, la República Dominicana debe mucho a estos programas de cooperación y a científicos como don Andrés. Quiero expresar públicamente en nombre de los dominicanos y específicamente de los que estamos al tanto de todo lo que se ha hecho, la gratitud por los esfuerzos que se han hecho en los programas de cooperación, de investigaciones científicas, el CINMIN 1, CINMIN 2 y sobre todo Geoprico, Caribe, la campaña de Caribe Norte y todo eso. Entonces, además de testimoniarle públicamente las gracias, yo quisiera una reflexión sobre la ubicación de República Dominicana en la placa Caribe, en la frontera con placa Norteamérica. ¿Cómo ha ayudado a la conformación de República Dominicana, que a mí me gusta definirlo como un mini continente, porque es singular que una isla tan pequeña tenga las altitudes que tiene y tanta diversidad y concentración en pocos espacios de tantos y diversos recursos?
Bueno, en primer lugar, yo he contribuido a las investigaciones geológicas en mar. En tierra hay muchísima gente y hay muchos estudios desde hace muchos años. Hay muchos geólogos muy famosos. Hay en la República Dominicana hay muchos geólogos que... la campaña Geoprico y Caribe Norte. Y Norcaribe. Norcaribe. Y Prico previamente. Las campañas en mar sí he trabajado mucho. Pero en tierra la República Dominicana tiene una larga historia de geología y gente formada. Gente formada, aunque dejaron de formar gente hace años, los geólogos formados propiamente en la República, no fuera de la República, ya son mayores. No ha habido una generación pero de pero hay una escuela muy buena que eran, y estos han logrado mantener y ha aparecido ya mucha más gente que se ha formado después en otros sitios, pero en lo que es continente. La República Dominicana, es decir, todo lo que son las grandes Antillas, desde Cuba, la Española, Puerto Rico, perdón, es el arco isla, lo que se conoce como arco isla, de una placa, la placa Caribe, que viene moviéndose desde el Pacífico, pero tenía una orientación más hacia el norte. Entonces, todas estas grandes Antillas, al chocar con la placa norteamericana, al ir contra la placa norteamericana, estaban en la misma condición que están ahora las islas de Barlovento. Lo que pasa es que al producirse ese choque contra la placa norteamericana, que tiene todas las plataformas esas carbonatadas pegadas ahí en el borde y que subduce bajo la isla. Subducción significa, en otras palabras, hundirse debajo. Hundirse debajo, es decir, que la placa Norteamérica penetra hacia el manto en esta zona, y eso implica unos riesgos sísmicos, pero también da unas ventajas. Pero en el norte. Entonces, allí hubo vulcanismo importante, como lo hay ahora en Montserrat y en todas las islas, porque en el frente el arco isla tiene, de hecho, pues en todo el norte del país hay una minería importantísima con rocas volcánicas que ahora no son activas ya, eso ya se acabó, pero en su momento fueron activas, que ese material salió por eso. Lo que sucede es que dejó de ir hacia el norte, la placa norteamericana no dejaba, entonces empezó a girar, y hoy día el arco isla no es activo, y lo que es activo no es activo, ahora haremos una precisión. Lo que es el frente del arco isla son todas las islas de Barlovento, todas Martinica, Dominica, San Christopher, todo esto. Bien, esta zona norte está medido, en los trabajos del doctor Calé, el acercamiento de la placa Caribe, donde monta todo este arco isla, y la placa norteamericana viene a ser unos 20 milímetros año. Eso es mucho. 20 milímetros año, volvemos a lo mismo. En los años que vamos a vivir nosotros no nos enteramos, 2 centímetros, no sé qué, bueno, no nos enteramos. Pero claro, en 1 millón de años resulta que hay varios kilómetros. Y claro, si tú juntas varios kilómetros, hay que acomodar el terreno que hay en medio. ¿Y cómo acomodas? Pues se acomoda de 2 maneras, subiendo la isla, subiendo el arco isla, o rompiéndose y haciendo desgarres. Hay informes de que la isla está emergiendo. La isla, claro que está emergiendo, porque tiene que acomodar esos 20 milímetros. Más rápido que el aumento de los océanos. No hace falta muchos estudios sesudos para ver si se pone uno arriba de la 27 por la noche, cuando no hay tráfico, y se mira Lincoln hacia abajo, se ve todas las terrazas. Es decir, eso estaba en el fondo del mar, es la misma terraza, la misma formación, por eso esas formaciones son con conchas, con corales, lo que hay en los laterales de la Máximo, cuando se va, si se mira, pues está lleno de conchas, de corales, la roca esa roca es la misma que hay ahora, si alguien se mete en el agua ahí, donde hacen surf en el malecón, pues esa roca que hay allí, es la que se está formando ahora, pero hay 2 muy grandes, se llama Formación Isabela, el nombre se lo pusieron geólogos dominicanos, hay 2 grandes terrazas,
y a su vez cada una de ellas está dividida en 2 partes. Son los 4 escalones que hay, que se ven perfectamente, y vas y bajas, y vas y bajas. Cada uno de ellos es un escalón, son 4 terrazas. Todo eso ha subido, y ha subido en poco tiempo, porque son terrazas cuaternarias, son terrazas muy modernas. Sí. Eso es lo que está subiendo la isla, y es lo que hizo subir la cordillera oriental, que luego se erosionó, y es lo que está en la cuenca de San Pedro, y la cordillera central, pues también la que subió. Lo que pasa es que en la zona más oriental hay unas compresiones norte-sur, que deforman el cinturón también de los muertos abajo. Sí, en otra palabra, el cinturón de los muertos, es bueno que lo expliquemos. Sí. Hay una estructura al sur de la isla. De los materiales sedimentados en el sur. En el sur no hay subducción. La placa Caribe, esos sedimentos están un poco montados sobre el plató caribeño. Sí. Pero eso, como está apretando, pues está todo deformado, es el cinturón de los muertos, y da una pequeña fosa que se conoce como fosa de los muertos, que de 5.700 metros. 5.700 metros, pero, y luego ya es 4.500, y baja desde 1.100 en la zona de San Pedro, y baja a 5.000 y pico metros. El nombre es bonito porque le parece romántico, peleas de piratas, tesoros y tal, pero realmente el nombre viene de que hay una isla al sur de Puerto Rico, al sur de Ponce, la isla de los muertos, que parece un catafalco, y la llaman la isla de los muertos. Luego el mar de alrededor lo llamaron de los muertos, y luego ya todo es la fosa de los muertos, pero bueno, queda más turístico y más romántico. Es piratas, tesoros, no sé qué, de peleas, de barcos de vela. Hay una parte de la isla, aproximadamente ya desde antes de Puerto Plata hacia allá, que como la entrada de la placa no es perpendicular, sino que ahora ya, al haber girado, es lateral, es unos 70 grados, como entra, hay una parte, la parte oriental sí que está apretándose y da esos saltos, pero la parte que está más hacia occidente lo que hace es que se rompe, en vez de subir, y son esas fallas, la falla septentrional, que marca el límite de arriba del Cibao, que tienes allí toda la falla que sube, y la que ha producido los terremotos. Pero los terremotos del norte son distintos de los del sur. Claro. No, en el sur es la fosa de los muertos, que al moverse salen láminas y rozan, y al dar eso dan los terremotos que ha habido en el sur históricamente, que bueno, ha habido menos, pero los hay, pero no es lo mismo que lo del norte, que se producen en esos desgarres de esa falla que se rompe. Don Andrés, con su permiso, vamos a hacer una última pausa, y vamos después, en el segmento final, a hablar un poco de las campañas específicas que usted ha encabezado en República Dominicana, tanto la que se hizo en el 2009 con el barco Hespérides, como las dos que se han hecho con el Sarmiento de Gamboa. Con Sarmiento fue una y dos con el Hespérides. Sí, vamos a hacer una pausa, con su permiso, y ya concluiremos el tema hablando de los hallazgos, de los datos singulares de esa campaña y de lo que falta, porque los espacios marítimos de la República Dominicana todavía faltan muchas áreas por explorar. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición.
En este segmento final del programa, en otras palabras, aquí dejamos planteado una inquietud, queríamos que don Andrés nos resumiera los hallazgos interesantes de las campañas de exploración de los espacios marítimos dominicanos que se realizaron en años recientes, tiene ya cerca de una década, donde 2 embarcaciones dentro de un programa de cooperación con el Estado español, el barco de investigaciones Hespérides y el barco de investigaciones Sarmiento de Gamboa, han realizado campañas de geofísica, fundamentalmente, para evaluar áreas relevantes del país. Don Andrés, ¿qué usted nos puede decir, qué le puede decir a los amigos y amigas televidentes, en otras palabras, sobre los hallazgos, sobre las singularidades, temas relevantes en esas campañas de exploración? Bueno, como el primer tema relevante fue que por primera vez conocimos con mucho detalle los fondos oceánicos del mar propiedad de la República Dominicana, que no se habían hecho. Es lo que figura en estos mapas en 3 dimensiones que están en muchos sitios expuestos. Y bueno, pues eso se logró en esas campañas de conocer. El mapa de Anamar, el topo batimétrico de Anamar. Sí. El mapa de Anamar, efectivamente. Prestigiosísima institución. Y envidiable actividad la que realiza. Don Pascual Prota, su presidente. No solo fue eso, claro, empezamos a hacer sísmica y empezamos simplemente sísmica de prospección, ¿no? Nada de terremotos. Empezamos a investigar ya el subsuelo, y en el subsuelo empezamos a encontrar cuestiones, aparte de fracturas, aparte de estructuras que pueden estar relacionadas con todo esto que hemos hablado de la sismicidad, de los terremotos. Empezamos a encontrar estructuras que nos daban una idea una sospecha bastante cierta de que allí podía haber hidrocarburos. Seguimos investigando, primero era la cuenca de San Pedro nada más, luego alguna otra cuenca, luego hablábamos solo del mar, luego ya empezamos a ver que aquello era un conjunto del continente y del mar. Con todos los perfiles sísmicos que había y todos los antiguos más los que se hicieron, pues llegamos ya últimamente... El doctor Andrés Pérez Estaún, colega suyo, hizo una campaña... Pérez Estaún era el que estuvo haciendo una recopilación de tectónica, era el experto en tectónica que estaba en el Sismín. Tenemos... colega y tocayo. Y colega, tocayo, y además hay una anécdota, hicimos el servicio militar juntos, cuando éramos jóvenes. Por desgracia él no está, pero bueno, éramos muy jóvenes entonces. En artillería. Esto llegamos a la conclusión, pero esta es una conclusión ya muy última, de que lo que había, buscábamos a ver si había, suena como algo para hablar los científicos, pero es muy importante, el que hubiera Cretácico. El Cretácico es una roca, unos 60 millones de años, aproximadamente, algo más. Vamos, ese es el nombre de una de las edades geológicas de la humanidad. Es la gran roca madre de hidrocarburos en todo el Caribe. Y cuando hablo del Caribe estoy hablando de Venezuela, y estoy hablando de Colombia, y estoy hablando de Trinidad, Tobago, citando gente que tiene hidrocarburos. Es la roca madre. Si no hay roca madre, nunca hay petróleo. Es decir, donde se ha generado el petróleo, no donde está, sino donde se generó. Luego huye a las trampas y es donde hay que localizarlo. Si no hay roca madre, pues no hay petróleo. Entonces, no se sabía y se pensaba que no había, pero resulta que sí localizamos que había esos materiales de esa época, pero que además eran continuidad de los que se localizan en tierra. Es decir, que había una gran cuenca cretácica en su momento, y allí es donde se podía generar hidrocarburos. La generación de hidrocarburos es a base de los orgánicos, el material orgánico que hay, depende del material orgánico y de muchas cosas de este tipo, pero que tiene que estar durante muchos años
hablamos de millones de de años. una cocina. Tiene que, una cocina, Una sí, cocina para que madure. explicarlo en Tiene que términos- tener sedimentos, o sea, Sí. materiales encima para que por peso y por años aumente la temperatura y aquello fermente y se produzca el hidrocarburo. Hay que seguir, arriba hay estructuras que pueden ser trampas, pero claro, hay que ver si hubo roca madre. Si hubo roca madre, hay estructuras que pueden haber acumulado aquello, detrás de lo que se anda también. Pero ahora había un proyecto que he hablado con don Pelegrín, que queríamos echar para adelante, porque hay que localizar en tierra lo que está descrito en la infraestructura como pizarras negras y tal. Hay que tomar muestras y analizarlas en laboratorios especializados para ver si ese negro, o sea, si ahí hay carbono del tipo que puede producir hidrocarburo o que lo pudo producir en su momento. Este es el proyecto, por tanto no sé todavía. Hay un los poeta resultados. nuestro que no le gustaba la exploración de petróleo y escribió un bello poema que se llamaba Presentido petróleo de mi tierra, vete más hondo, huye, huye, huye. Y entonces esa visión de Sánchez Lamut todavía estaba en la mente de alguna gente Sí, que no. con un pensamiento muy resistente a, Sí, a la claro. posibilidad de que se Siempre pueda hay encontrar hidrocarburos, pero Siempre hay resistencia a los Sí, avances. sí, sí. Pero lo que pasa es que nunca huye hacia abajo, huye hacia arriba, Sí. y son la cantidad de manaderos que hay alrededor de toda la isla, Sí. en las zonas de debilidad. Alrededor de toda la isla hay manaderos. Lo que pasa es que esos manaderos, pues puede ser que agotaron lo que había o no, y están saliendo de lo que hay. Sí. Eso es lo que hay que ver una vez se haga esa investigación de si pudo haber roca madre, Sí. buscar los emplazamientos. Los emplazamientos que hubo de donde se extrajo en Higuerito, unos campos petroleros que hubo, son bastante altos. El petróleo no es maduro, tiene que estar más abajo. En el este hay, sin duda, emanaciones de petróleo muy fino. Que son distintas. Sí. Las que hay en Azua son distintas de lo que salía en Higuerito. Sí. Pero en Higüey hay también, en la zona de Higüey hay también unos manaderos en la ribera misma del río Zanate, que fueron evaluados y que parece que son muy prometedores. Hicieron todo alrededor de la isla, hay un mapa de manaderos y hay por todos los lados, pero los hay que son ya bastante distintos, que hubo ensayos y están clasificados, y en esa es en la que andamos. Es decir, descríbanos un poco la campaña, cómo es que opera el barco, los barcos estos, los equipos que usan. Los equipos son complejos. Para que la gente entienda cómo es que se puede llegar a esta conclusión. Sí. Fíjense que estamos hablando desde el año 3 al 19 al 17 y estamos empezando a obtener datos muy fiables. O sea, es muy... Tratar toda la información que se obtiene es complejo. Sí. Son buques que son prácticamente electrónicos, todo lo de dentro, y lo que lleva es, fundamentalmente lleva unas sondas multihaz para hacer una imagen perfecta del fondo a base de ir en bandas, volver, y es por lo que podemos hacer mapas perfectos del fondo. Por cierto, Anamar acaba de comprar una multihaz para zonas de poca profundidad, con la que estamos haciendo pruebas estos días y trabajando. Esa es una iniciativa muy certera, muy eficaz y que le ayuda al Estado a jugar mejor su papel en lo que se refiere al conocimiento de la zona costera. De la zona costera, hasta los 500 metros de profundidad. Hay que felicitar a Anamar por esa Y es iniciativa. un equipo puntero en el mundo, o sea que no es ya una cosa que se ve en televisión en un país lejano, es algo que se tiene aquí, se maneja con el bote de aquí, y precisamente estos días había un curso donde se está formando gente, dominicanos, que manejarán esa instrumentación, que es una instrumentación puntera. Aparte de eso, se lleva luego la sísmica, y esto es muy complejo, puesto que hay que largar por detrás del barco una especie de ristra
de ristra, que a mí me gusta llamarlo ristra, a veces lo llaman el arreglo. Sí, el arreglo. No, el streamer sí, pero para los que producen la burbuja, el array, que lo traducen como el arreglo. Yo prefiero hablar de ristras, son ristras de cosas. Pero son 6 kilómetros, imagínense 6 kilómetros por detrás del barco, hay que ir navegando muy despacito, cogen las señales que se emiten con unas burbujas, y eso penetra hasta aproximadamente 7.500 metros dentro de tierra, por debajo del fondo, y nos dan unas imágenes, pues para que se hagan idea, como las ecografías que conoce cualquier persona que quiere saber si tiene niño o niña y le sacan la ecografía, pues sacamos esas ecografías, entre comillas, por debajo del fondo del mar, de 7.000 y pico metros, pero claro, es complejo estudiarlo, trabajar con todo eso durante años, más gravímetro, más magnetómetro, más otro montón de equipos. Pero en esas campañas, por cierto, siempre ha habido dominicanos que han estado formándose, y hoy día son los que están ahora manejando en Anamar aquello, y fue un impulso, un sueño que tuvieron dos personas hace años que no existía, que fueron don Pelegrín Castillo y don Pascual Prota, que hablaron de hacer un organismo que llevara el mar y tal. Hoy día hay 20 personas. Y tenemos que recordar al ingeniero Carlos Michelén. Hoy día allí hay 20 personas, la mayoría de ellos expertos que se han movido por el mundo y han trabajado. El sueño está hecho, está comenzando a funcionar, porque no tiene por qué acabarse pronto. Lamentablemente, don Andrés, el tiempo de este espacio se agotó. Me gustaría hacer una precisión nada más, porque luego a veces salen cosas que no. Yo no digo que haya petróleo, digo que hay una configuración geológica favorable a que exista, aunque hay que cambiar, hay que continuar con las investigaciones. El petróleo no se sabe qué hay hasta que se hace el sondeo y se saca. O sea, no he dicho que hay petróleo. El doctor Barreno, la penetración sigue siendo el toque final. El toque final. Digo que hay una configuración favorable, geológica favorable, y que si se continúa estudiando, pues a lo mejor acaba dando resultados. Es bastante favorable la configuración, no muy favorable, pero podría no haber. Bueno, lamentablemente el tiempo de este espacio se agotó, y queremos reiterarle nuestras gracias más expresivas por haber aceptado esta invitación a este espacio, en otras palabras. Agradecer a los amigos y amigas televidentes que siguen este espacio, que se transmite en horario de domingo de 1 y 10 de la noche, y los martes y los jueves de 7 de la noche en adelante. También lo pueden seguir en la transmisión por el canal YouTube, en otras palabras TV, permanentemente. Ahí están todos los programas que se han grabado. Y finalmente queremos agradecer a nuestros patrocinadores de Leche Milex por el apoyo que nos brindan para poder transmitir este espacio, como ustedes ven, de orientación, de informaciones de alto nivel, de gran valor, por gente altamente calificada acerca de temas de interés permanente para los dominicanos y para el mundo. Gracias a ustedes por su atención, y hasta la semana entrante, si Dios lo permite.